Y desde el Parlamento de Canarias, en esta jornada, Conecta Canarias Europa, sobre el sector primario, tenemos a nuestra siguiente invitada, que es Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, segunda jornada Canarias Conecta Europa y en esta ocasión sobre el sector primario. ¿Por qué han elegido este tema para esta segunda jornada? Sí, bueno, el año pasado las jornadas Conecta Canarias Europa pues nacieron con el espíritu fundamentalmente de ser un foro de debate. Y entonces entendíamos que debíamos apostar y hablar de los temas pues más importantes para Canarias, ¿no? Aquellos temas vitales. El año pasado, en la primera edición, hablamos de migración y hablamos también del REF económico fiscal, y esta vez teníamos que hablar del sector primario, pues porque el sector primario está agonizando. Y qué menos, ¿no?, que la sociedad canaria. Es verdad que apenas no llega al 2% del Producto Interior Bruto canario, pero es cierto que qué menos, ¿no?, que intentemos revitalizar y trabajar de manera seria por visibilizar y sensibilizar fundamentalmente a Europa, ¿no?, de la necesidad de apostar por el sector primario canario. Entonces, bueno, yo quiero evidentemente agradecer, pues por supuesto, al Gabinete de Presidencia, al equipo que me acompaña, pues la organización de estas jornadas que han estado muy bien. También a todos los ponentes, expertos de todas las islas y también de Europa que han estado o bien de manera presencial o por videollamada en esta jornada. Ha sido unas jornadas de bastante calidad y eso es de agradecer. Y sobre todo con la única intención de visibilizar, ¿no?, de visibilizar estas conclusiones que saquemos de esta jornada. Pues evidentemente, una vez que haremos un borrador de jornada, de conclusiones, las mandamos a los grupos parlamentarios y todos haremos de manera con consenso, haremos unas conclusiones que remitiremos al Comité de Regiones Europeas y también a la Conferencia de Asambleas Legislativas de Europa. Por tanto, yo creo que no se va a quedar aquí, no se va a quedar en algo en casa, sino que evidentemente va a tener su repercusión europea, o por lo menos lo vamos a intentar. Claro, porque eso es uno de los objetivos también principales, ¿no? Y digamos, de más relevancia, ¿no? El hecho no solo de que se hable del sector primario, sino que todo lo que aquí se hable y esas reclamaciones se eleven, ¿no?, a Europa para que se den cuenta de que el sector primario pues pide y está siendo escuchado, por lo menos por el Parlamento. Sí, yo creo que es muy importante. Hablábamos en la inauguración de las jornadas que en el año 1977, había más de 325.000 toneladas cosechadas, mientras que ahora en el año 2022 se cerró con apenas 22.000 toneladas, con lo cual el descenso es importante. O como por ejemplo la vid hay una reducción del 23% o del tomate más del 73%. Es verdad que hay otros cultivos que sí que han incrementado su superficie, pero hablábamos también de bueno, el número de empleo que tenía el sector primario hace 15 años y el que tiene ahora no llega a 23.000, 24.000 personas en toda Canarias, con lo cual es verdad que creo que hay que apostar seriamente por un sector, por este sector primario, fundamentalmente por la diversificación. Es verdad que el turismo es la locomotora, pero hay que apostar por este sector. Y hay que pedirle a Europa también, que es muy importante, que sin estas ayudas de los programas específicos de ayuda a la agricultura o en el REA, son muy importantes, no solamente en la producción, sino también en el transporte. Y tenemos que decirle a Europa que sin esas ayudas el sector muere. Y estas ayudas se han quedado un poco obsoletas, anacrónicas, porque es verdad que la producción ha incrementado consecuencia, bueno, del COVID, también con la guerra de Ucrania, y es verdad que ha habido se ha disparado, ha habido una subida galopante de la inflación. Y claro, todos los sectores se van adaptando a esa inflación y no suben los precios, pero el sector primario difícil, ¿no?, porque ya saben que los intermediarios compran muy barato y venden muy caro. Sí, entonces, claro, el sector primario hay que darle cariño. Y sí que es verdad, que ya lo ha dicho el consejero, sí que habría que plantear un incremento de aproximadamente el 50% en las ayudas del POSEI de Europa a Canarias. Vamos a ver qué pasa con eso. Ha sido alguna de las reclamaciones, ¿no?, de algunos de los ponentes con los que hemos tenido oportunidad de hablar, ¿no?, de que sean escuchados y que sobre todo se adecúen, ¿no?, a lo mejor pues todas esas demandas de financiación, de apoyo, pero también de exigencias, ¿no? Les exigen mucho para luego las herramientas que les dan, ¿no?, que también quizás eso es otra de las
de la espada de Damocles, ¿no?, que se encuentra el sector primario. Me pides mucho, pero luego no me ayudas para poder llevarlo a cabo. Yo creo que el que sí debemos entonar un mea culpa, la administración fundamentalmente autonómica, en lo que respecta es a la que, bueno, que se habla mucho de esto y yo estoy convencida que el gobierno está trabajando en esto también, es excesivamente burocrático. La solicitud de las subvenciones es un proceso largo, complicado, y hay veces que incluso el propio agricultor está en la complejidad, en la formalización de las instancias para la solicitud de la subvención, que hay veces que el sector, que hay agricultores que no saben formular, que no saben rellenar los formularios, que nos pasa a todos, ¿eh? Sí, a mí sí, también sí, me sí. pasa con la matrícula de mis hijos en las universidades, hay veces que es tan difícil, ¿verdad? Todo lo que te piden, y después hay veces que también los plazos, no siempre, pero es verdad que los plazos a lo mejor para la solicitud son muy cortos, con lo cual, bueno, eso hace que deberíamos agilizar, ¿no? Todo el tema de la burocracia, todo esto, intentar reducirlo, y es verdad que es una reivindicación que viene haciendo el sector hace muchos años, y que, bueno, yo creo que se está trabajando en esto, sí. Aparte de estas jornadas, ¿qué más puede hacer el Parlamento de Canarias por el sector primario? Bueno, nosotros hacemos todo lo que podemos, que es fundamentalmente aprobar las leyes, pero es verdad que las proposiciones de ley vienen fundamentalmente del gobierno. Pero yo no me canso de decir cada vez que tengo una entrevista en algún medio de comunicación que es que las leyes también se hacen por iniciativa popular, y que también que si algún sector colectivo considera que tiene un programa, un proyecto importante que puede convertirse en un proyecto de ley que mejore el sector, pues se puede presentar en el Parlamento de Canarias. Por tanto, la ciudadanía también puede plantear leyes, no solo el gobierno. Y bueno, en este Parlamento, desde luego, lo que sí que hacemos es debatir mucho sobre los temas importantes que importan a Canarias, y que es nuestra obligación, y legislar. Y también, evidentemente, hacemos nuestras funciones de acción de control al gobierno, y también nadie le quepa duda que los grupos parlamentarios, los portavoces fundamentalmente, pues suelen decirle al gobierno que dé cuenta de lo que se está haciendo en política agraria, ¿por qué no? Por tanto, yo creo que hoy estas jornadas que hacemos, lo que sí que intentamos es que entre todos lleguemos a un consenso. Yo creo que el tema de las ayudas de la Unión Europea no tiene color político. Yo creo que todos los grupos parlamentarios, todos, lo que queremos es trabajar por visibilizar que nuestro sector primario canario necesita ayuda. Creo que no es un tema de calores políticos, todos estamos de acuerdo. Y en lo que estamos de acuerdo todos debemos luchar y debemos trabajar, y no nos debemos rendir en Europa, en el gobierno español, donde haga falta, para que evidentemente nuestras reivindicaciones se cumplan, porque además lo necesita el sector. Es un sector que no conoce de vacaciones, además es un sector difícil, que además también conserva nuestro paisaje. Por tanto, sí que toda la ayuda posible al sector, y desde luego el Parlamento no nos íbamos a quedar atrás. Sin duda. ¿Vería la presidenta del Parlamento de Canarias una Canarias sin sector primario? No. Pero incluso desde el punto de vista paisajístico. Permíteme que recuerde la jeria en Lanzarote. O sea, si no hay agricultura, no hay jeria, porque la administración, es muy complicado que la administración mantenga pues la conservación y el mantenimiento de cosecha. Ya es muy difícil, o sea que sin sector primario tampoco habría turismo. ¿Y por qué no? También es verdad que se dice que el sector primario, lo que se cosecha en Canarias, no puede abastecer a la población, y mucho menos al turismo. Y es una pena, porque ¿por qué? Porque lo tenemos que importar todo. O sea, no estaría mal, oye, que el sector avance, que al final es lo importante. Es verdad que es un sector duro, y que también los problemas generacionales son importantes. Nuestros jóvenes probablemente ya no quieren estar en las tierras como antes, sino pues tienen otras ambiciones, lo cual es legítimo. Entonces, pero bueno, yo creo que se puede hacer un esfuerzo en visibilizar también al sector primario. Como ha nombrado Lanzarote, Astrid Pérez, que es de Lanzarote precisamente, una de las ponencias está dedicada a la mujer como defensora, ¿no?, del sector primario, la mujer en el entorno rural. Pero claro, en Lanzarote, por ejemplo, siempre ha sido muy importante la mujer y sigue siendo importante en el sector primario.
¿Cómo se actualiza, cómo vemos que eso también se vea en otras islas, que se ha dado, pero la importancia de la mujer que sigue creciendo también en un sector tan importante como este? Mira, yo creo que la situación de la mujer en el sector primario ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo antes en la inauguración decía, como recuerdo, me contaban mi bisabuelo y mis abuelos, cómo las mujeres de La Graciosa subían el risco, pasaban el río, como sabes que entre Lanzarote y La Graciosa le llamamos el río. Bueno, pues iban en el río y subían caminando todo el risco con los productos de la pesca en una cesta encima de la cabeza, y en algunas veces cargaban a la cesta con el pescado y al hijo en la espalda para poder subir arriba a un pueblo que se llamaría y poder comercializar el pescado, mientras ellos estaban en el mar faenando. Ahora es verdad que evidentemente el rol ha cambiado mucho y me alegro porque ahora las mujeres también nos enrolamos en los barcos, y después porque ahora también éramos como el acompañante, ¿no?, del agricultor, el acompañante del ganadero, y ahora somos los ganaderas y las agricultoras. Antes éramos las mujeres de los agricultores, las mujeres de la ganadería, que trabajaban exactamente igual que ellos, pero ahora las ganaderas somos nosotras, las agricultoras somos nosotras. Después hay muchas mujeres en innovación también dedicada al sector primario, que es muy importante, y hay mujeres cofrades y presidentas de cofradías, o sea que y de cooperativas, y eso sinceramente es digno de alabar, porque es un sector muy complicado que, como bien decíamos, no tiene vacaciones. Sí. Y en las mujeres, que además tenemos la obligación de llevar el mayor peso de la familia, todavía, es verdad que cada vez menos, pero todavía, pues oye, es de admirar. Y yo creo que por eso hoy también hemos dedicado, bueno, pues tiempo de la intervención de la inauguración a hablar de ella. Sin duda. Bueno, y también nombraba Astrid Pérez hace un instante a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se hace atractivo un sector como el primario, que sabemos que es tan duro, que no da vacaciones, y que los jóvenes a lo mejor pues a día de hoy, no sé, pues prefieren ser youtuber o a lo mejor pues que tengan, no sé, otros trabajos más tecnológicos? Mire, hicimos una apuesta hace algunos años en Lanzarote, fue una propuesta que traje a este Parlamento hace mucho tiempo, muchos años, casi, yo creo que fue en mi primer mandato, en el año 2011, en mi primera legislatura, que me quería decir, en los años 2011-2015, que en Lanzarote hubiera un curso sobre BID en la formación profesional. Y lo hemos conseguido. Hace ya, no me acuerdo, 5, 6, 7 años hay no se llama grado, se llama ¿cómo se llama? Una asignatura, no es como un curso. Vale. Un curso de formativo, sí, efectivamente, vale. Un curso formativo dedicado a la BID. Eso está muy bien. No sé, a mí me parecía que estaba muy bien, porque al final hay jóvenes que a lo mejor no quieren ser universitarios, quieren venirse a la formación profesional. Oye, ¿por qué no? Ingenierías técnicas agrícolas están muy bien, pero también está muy bien la FP en temas de vid, de uva, todas cosas, y bien, y existe, y la verdad es que a lo mejor hay años, es verdad, que se matriculan más alumnos y hay años que es menos alumnos, pero esa oferta educativa. Y después yo creo que también que debemos hacer un esfuerzo, las administraciones, no solamente el gobierno canario, sino también, ¿por qué no?, el Parlamento, los cabildos insulares, en animar a nuestros jóvenes a que también vengan al campo. Es verdad que, bueno, digo, sí, los jóvenes dicen, bueno, pero esto es muy duro, y es verdad que tienen otras ambiciones, pero también igual animando, y tiene sus cosas positivas, y vendiendo, y en las cosas positivas que tiene el sector, igual animamos. Claro. Y sobre todo en formación profesional, que vendría muy bien. Pero bueno, son sueños, pero ¿por qué no? Vamos a animar a nuestros jóvenes que vengan al campo. Para eso es verdad que tiene que haber una mayor rentabilidad, una mayor facilidad, porque no hay agua, rentabilidad poca, la intermediación se come mucho beneficio. Bueno, hay que avanzar mucho en el sector primario, la verdad. Y sobre el sector primario, ¿son conocedores de todo lo que se hace en el Parlamento, de todas esas normas que, como antes hablaba la presidenta, pues se elaboran aquí para que luego las ejecute el gobierno? ¿Son conocedores de la actividad que hay en el Parlamento sobre lo que ellos mismos hacen día a día? Pues no lo sé, pero yo sí que desde que llevo de presidenta lo he intentado. Tuvimos un acto el año pasado aquí en el que reunimos a más de 80 mujeres del sector primario en el pleno de este Parlamento, y la verdad es que yo lo recuerdo como también
fueron jornadas en las que ellas explicaban todas y cada una de sus reivindicaciones, sus necesidades y sus denuncias. Y me pareció importante. Y ahora por segunda vez en este año y 3 meses que llevo de presidenta, o año y 4 meses, pues este año también hemos hablado del sector primario y de las mujeres. Con lo cual, yo no sé si ellas saben o no saben, o ellos saben y no saben, pero estamos haciendo un esfuerzo no solamente en informar y hacer un foro de debate, sino en también intentar que tenga ya la mayor repercusión posible. Hay veces que no es fácil porque los tiempos son los que son y ya me gustaría llegar a los 2 millones de canarios. Oye, pues si llegamos a 100.000, bienvenido sea. Pero es verdad que no siempre es fácil. Y también quiero, evidentemente, agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación, que son los que permiten que los ciudadanos sepan lo que hacemos aquí, porque sin medios sería muy difícil. Y también a las redes sociales, que estamos intentando, bueno, pues hacerlo todo a través de las plataformas, en streaming, para que mucha gente pues sepa lo que hacemos y... Exacto. Sí, porque si no se comunica, al final no se sabe. O sea, Claro, lo de siempre, es que la comunicación es fundamental. No vale, hay veces que dicen, bueno, es que hacer el pino en la nariz en los despachos para que no se entere nadie, oye, nos ahorramos el esfuerzo, ¿no? Claro. O sea, la comunicación, los medios de comunicación y redes son fundamentales para todo en política, al final. Sí, porque si no me equivoco, han cambiado la estrategia en redes sociales, ahora ya Conoce tu Parlamento, ¿no? Es algo que ha llegado a mucha gente y cada vez son más. Por ejemplo, hace un ratito pues había niños por aquí de un colegio, si no me equivoco, eso es habitual. Sí, ¿no? hemos intensificado muchísimo la campaña Conoce el Parlamento, muchísimo, nada que ver con hace 1 año y 4 meses. También incluso el número de interacciones y de interactuar con los ciudadanos en nuestras redes. Cuando llegamos teníamos un número determinado de seguidores y interactuábamos en un porcentaje, tal, y ahora primero estamos en más redes, hace 1 año y medio teníamos menos redes, ahora también estamos en TikTok, por ejemplo, y después es verdad que bueno, nuestra vida en redes es mayor número de seguidores, se interactúa más, los ciudadanos tienen más preocupación por lo que hacemos, o por lo menos por lo que decimos, nos visitan más, con lo cual eso es súper importante. Y después, es que el Parlamento es la casa de todos, el Parlamento es la casa de todos, vale, pero vivimos en una comunidad autónoma insular, fragmentada, y no todo el mundo puede venir a la casa de todos. Qué menos que llevar la casa de todos a las casas de los canarios. Y con la visita virtual, que yo no paro de decirlo, si es verdad que estás en casa y puedes ver en tu móvil o en la guagua, y puedes ver en tu móvil, voy a ver cómo es el Parlamento, puedes conocer el Parlamento, todas las obras artísticas que hay en nuestro Parlamento, un súper lujo, puedes seguir nuestros plenos, nuestras comisiones. Cuando yo llegué, las personas con problemas de discapacidad auditiva no podían vernos, las personas sordas no nos podían oír, y ahora afortunadamente también en este año y 4 meses hemos trabajado para que las personas sordas también nos puedan oír, con lo cual cuando llegué de presidenta todavía no era un Parlamento accesible y ahora es un Parlamento plenamente accesible, no solo accesibilidad física, sino... Entonces también estoy muy contenta que se haya hecho en este mandato porque hemos trabajado para que sea así. Más accesible, más inclusivo también, ¿no? Un Parlamento, la verdad, sí. más equilibrado. Cuando llegué de presidenta también había sala de presidentes, había sala de diputados. Y bueno, al final, a mí esto del lenguaje, yo lo modero bastante, ¿no? No es demasiado importante para algunas cosas, pero no pasa nada. Nosotros en este Parlamento, en el mandato anterior, aprobamos entre todos un documento de lenguaje inclusivo y qué menos, ¿no? Que yo llegué y dije, venga, lenguaje inclusivo. A llevarlo a cabo, ¿no? Sí. Bueno, estamos a las puertas también de casi el cierre de 2024. ¿Qué resumen hace Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, de este año en el Parlamento y, digamos, qué ha sido lo más importante o lo más relevante que ella considera que ha ocurrido aquí? Yo creo que te lo he planteado ahora. En este año y 4 meses yo lo que le quiero decir a los ciudadanos es que no hemos estado quietos, que hemos trabajado muchísimo, no desde la presidencia del Parlamento, los 70 diputados que conformamos este Parlamento, y hemos trabajado de verdad en interés general, en el interés general de Canarias. Es verdad que nosotros no somos el gobierno, por tanto nuestro margen de maniobra es el que es, el del legislativo, pero es verdad que aquí se habla mucho de todo lo que es importante
la comunidad autónoma, y le decimos al gobierno qué es lo importante y dónde tenemos que trabajar, que digo es fundamental. Y después, sobre todo, lo que he comentado. Yo oía siempre, porque yo llevo algunos años aquí de diputada, que había que acercar el Parlamento a los ciudadanos, pero no veía nunca o casi nunca en medidas concretas, que al final, bueno, hay veces que gente que se va en el discurso, ¿no? Yo soy una persona que me gusta ejecutar cosas, ¿no? O sea, lo programático está muy bien, pero hay personas que se pierden en lo programa y pueden estar 20 años trabajando en lo programático. Sí. A mí me gusta ejecutar cosas y ejecutar cosas que beneficien directamente al ciudadano. Y yo creo que eliminar la accesibilidad con las personas sordas ha sido importante. Me parece que también, el llevar el Parlamento a la casa de cada uno de los canarios, es que se han hecho cosas importantes. También se está tramitando mucha ley, proyectos de ley de participación ciudadana, llevamos 5 o 6. Es la primera vez en el Parlamento que se tramita, después de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en el 2018, la primera vez que se tramita una ley a instancia de varios municipios, que eso antes no se podía hacer. Y bueno, creo que estamos avanzando y eso es lo importante. Y otro detalle también importante este año, esa medalla de oro, ¿no?, del Parlamento de Canarias al rey Felipe VI. Al rey Felipe, sí, sí. Yo creo que ha sido... a mí me parece importantísimo. A mí me parece importantísimo que la monarquía y concretamente el rey Felipe VI sepa que en Canarias somos un pueblo agradecido, somos un pueblo que queremos reconocer el buen trabajo, la sensibilidad y el cariño que el rey Felipe VI y la monarquía española en este caso siempre nos ha brindado con Canarias. Por lo tanto, qué mejor muestra de cariño del pueblo canario a nuestro rey, que es la medalla de oro. ¿Cómo es el rey en distancias cortas? Bueno, es una persona muy sencilla, es una persona muy educada, simpático, cariñoso. Sí, yo creo que, sinceramente, los españoles tenemos mucha suerte de tener al rey que tenemos. ¿Y qué dijo cuando vio este Parlamento, cuando vio esta casa de la Cámara Regional, ¿no?, donde estamos ahora? Bueno, contentísimo, yo lo vi contento. Y después me manifestó que era la primera vez que hablaba en un Parlamento desde que era rey, porque la otra vez que lo había hecho había sido príncipe de Asturias. Con lo cual, evidentemente autonómico, un Parlamento autonómico, no regional. Sí. No, el Congreso de los Diputados es un Parlamento y evidentemente no. Y yo creo que estaba de verdad muy agradecido, sobre todo que el pueblo canario tuviera esa sensibilidad, ese agradecimiento y nos correspondía al Parlamento de Canarias, y a mí me hacía mucha ilusión desde que llegué de presidenta poder darle esta medalla al rey Felipe VI, y ha podido ser, y también agradecida a la mesa del Parlamento, que cuando llevé la propuesta me apoyaron sin fisuras para que esto fuera así. Bueno, para no quitarle mucho más tiempo a Astrid Pérez, sí preguntarle también, ¿no?, porque hace unas semanas creo que hablaba del himno de Canarias, ¿no?, que se reconociera a 8 islas, ¿no?, teniendo en cuenta, ¿no?, que tenemos La Graciosa y somos 8 islas, como esta sala en la que estamos, ¿no?, sala 8 islas. ¿Ve posible que se pueda cambiar? Sí, esto es una iniciativa de nuestro grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular, que es concretamente de la diputada Rebeca Paniagua, y evidentemente nosotros, desde luego, a mí, que soy la presidenta del Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa, ¿qué me vas a contar? Estoy encantada, y además así lo hemos sabido saber. La Graciosa y tiene que formar parte del himno, y tienes que decir que somos 8 islas. Es verdad que hay escudos que son difíciles de cambiar, pero bueno, y todo se andará, todo se andará. Pero sí que es verdad que en nuestro himno sí que me encantaría que recordemos que La Graciosa es una isla más, y hablar de 8 islas, sí, sí. Bueno, ¿qué previsiones tiene para 2025? ¿Qué se planea en el Parlamento? ¿Qué va a ser importante y que tengamos que tener en cuenta? Pues va a depender mucho de la actualidad política, fundamentalmente, como siempre, y del gobierno. Es verdad que tenemos 4 emergencias claras. Tenemos una emergencia habitacional, tenemos una emergencia energética, una emergencia hídrica y una emergencia demográfica, con lo cual son demasiadas emergencias para una comunidad autónoma frágil y con nuestras debilidades. Pero bueno, creo que se ha sido valiente en este primer año de mandato de afrontar de no mirar para otro lado, que se podía haber mirado para otro lado, sino de afrontar que efectivamente tenemos que asumir estas crisis de manera importante, que es verdad que Roma no se hizo en 3 días y que hay cosas que van despacio,
La migración también es otro tema importante, desde luego la vivienda, explicarle a la ciudadanía pues qué pasa con esto de la vivienda. La migración sigue siendo importante y seguir trabajando en el turismo, en que siga siendo nuestra principal actividad económica, y sepamos que, yo lo decía hace algunos tiempos en un medio de comunicación, es que por primera vez los beneficios del turismo ya no van a esas grandes multinacionales propietarias de hoteles, es que ya también la clase media canaria puede tener beneficios del turismo, pero es verdad que todo tiene que tener una orden, y llevamos muchos años. Cuando yo era portavoz de turismo de mi grupo, que empezaba el fenómeno de la vivienda vacacional, ya hablábamos de que es que esto no se, las actividades económicas hay que regularlas, no se puede uno mirar para otro lado, y más que nada porque no construyamos vivienda en Canarias, y si no se construye vivienda, si además vienen porcentajes de migración importantes, no solamente de África, sino de Europa y de Sudamérica, y si además tenemos un fenómeno al alza, pues el parque de vivienda ha sido siempre el mismo. Llevamos 30 años más o menos con el mismo parque de vivienda, con lo cual era presumible que las cosas hay que ordenarlas. Y yo creo que este mandato es un mandato, esta legislatura, un mandato importante para ordenar cosas. ¿Y esa ley para regular el alquiler vacacional estará antes de que acabe el año o a posteriori? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay un anteproyecto de ley, ya creo que finalizó el plazo para presentar alegaciones, y ahora el Gobierno nos mandará el proyecto de ley. Pero es verdad que bueno. Sobre todo en islas como Lanzarote también, ¿no? Como hablábamos antes, donde también... Mira, es que con el decreto 13/2015, ya lo dijimos en su momento, y yo no, aunque ahora soy presidenta y en aquel momento era diputada y portavoz, es verdad que no, yo en el año 2015, cuando se aprobó ese decreto ley en el Partido Popular, en el Grupo Popular, fuimos muy críticos con ese decreto. Prueba de ello es que los argumentos que esgrimimos en ese momento después prácticamente fueron planteados igualmente por el Tribunal Constitucional. O sea, nos dio la razón cuando nos subíamos en la tribuna a hablar de esto, y lo digo porque yo era la portavoz y la que hablaba de estos temas por mi grupo. Dijimos que este decreto no servía para nada, que este decreto dejaba en una situación muy complicada y que iba a generar consecuencias complicadas. Mire, ha pasado 11 años desde que dijimos esto, estuvimos muchos años que el Tribunal Constitucional anuló este decreto, mire cuántos años llevamos sin regularlo, desde la declaración, desde la sentencia del Tribunal Constitucional, que no me parece que fue en el 2017 o 10, no me acuerdo, pero es verdad que fíjese dónde quedó este decreto 2015 y no ha habido regulación, con lo cual yo creo que hay cosas que hay que regular sí o sí. Es que lo digo ahora, que es verdad que soy presidente y en aquel momento estaba en otra posición, pero es que el tiempo al final nos ha dado la razón al Grupo Popular cuando dijimos que hay actividades económicas que hay que regularlas seriamente y no se puede mirar para otro lado. Bueno, terminamos. Jornadas sobre sector primario, jornadas Canarias Conecta Europa. Conecta Canarias Europa. ¿Lo he dicho Conecta bien? Canarias Europa. Efectivamente. Y no sé si ya tienen en mente cómo va a ser el próximo año, de qué van a ir las jornadas. No. Es adelantarse demasiado, ¿no? Sí, porque ahora estamos muy interesados en unas jornadas de inteligencia artificial. Claro, pero es verdad que es una jornada que llevamos preparando hace muchos meses y que no es fácil. No es fácil porque queremos traer a gente de Europa y queremos traer a gente muy buena en este sentido, de Silicon Valley, ¿por qué no? Entonces, claro, llevamos mucho tiempo, no sabemos si al final la vamos a materializar o no, porque son, o por lo menos desde el punto de vista que la tenemos programada, son jornadas muy ambiciosas, que también necesitan su tal. Entonces, a ver si, no sé si en Conecta Canarias Europa o una jornada aparte, pero bueno, estamos intentando trabajar en unas jornadas de inteligencia artificial. Bueno, lo importante es que por lo menos se ven, ¿no?, que están ahí dando pasos. Estamos todo el día trabajando. Asilo, sí. Sector primario, nuevas tecnologías. No, los ciudadanos pueden estar contentos de que en este Parlamento se trabaja y se trabaja mucho. Y no somos el gobierno, no somos el ejecutivo, porque hay gente que con esta confusión entre el legislativo y el ejecutivo, es que los diputados no trabajan, pero ¿cómo? Es que no, tengo esta reivindicación, y no, es que nosotros no somos el gobierno. O sea, es verdad que también en esto creo que estamos haciendo una labor, es intentar también divulgar y decirle al ciudadano que hay una división de poderes, que está el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y lo decimos primero por cultura democrática y dos por supervivencia democrática.
Es muy importante que los ciudadanos sepan que hay 3 poderes, que tenemos funciones completamente diferentes y que lo otro no es sano desde el punto de vista democrático. Sí, hay que ejercer esa labor pedagógica que se está haciendo sin duda desde el Parlamento. Que intento hacerla, total. Efectivamente. Y agradecemos a Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, que nos haya acogido en esta sala 8 Islas. Encantada. Y encantadísimos, como cada año, de disfrutar de esta jornada. Muchas gracias. Encantada, a ustedes. Hasta la próxima. Programa especial desde el Parlamento de Canarias con motivo de la jornada Conecta Canarias a Europa, donde estamos hablando en esta ocasión de los retos y desafíos del sector primario. Y para hablar de los retos y desafíos del sector primario tenemos con nosotros también, dentro de todos los protagonistas que tendremos en el programa de hoy, a Florencio Daniel Acosta. Él es el representante de la empresa Agua de Bueyes, que tiene la ponencia el alga espirulina, el alimento de los astronautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí estamos en la ponencia y a ver qué tal, a dar a conocer lo que hacemos y que la gente pues cada vez más conozca la espirulina. Porque ya el título de la ponencia es bastante llamativo, ¿no? El alga espirulina, el alimento de los astronautas. ¿Es real que es el alimento de los astronautas? Bueno, sí, es real. Está bien que lo digan porque también eso llama mucho la atención a la gente y de hecho mucha gente la conoce. Y hay muchos deportistas que sobre todo que la consumen porque aporta mucha energía, tiene muchas proteínas, antioxidantes. Pero bueno, el hecho de que salgan los medios de comunicación, que los astronautas, que la NASA la utiliza que para la alimentación de sus astronautas, de que la llevan al espacio, pues hace que la gente también piense, oye, pues si los astronautas la utilizan, tiene que ser muy bueno para la salud. Y efectivamente, lo es. ¿Y por qué es tan buena para la salud la alga espirulina? ¿Qué tiene? Bueno, digamos que en un volumen muy pequeño tiene una cantidad de nutrientes muy elevada. Y después, sobre todo, es verdad que un 65-70% son proteínas, pero después también tiene minerales, tiene vitaminas y tiene muchos antioxidantes. De hecho, hay uno que es la ficosianina, que digamos que para evaluar la pureza de la espirulina y su calidad, normalmente en las analíticas se suele evaluar la cantidad de ficosianina que tiene, que es su poder antioxidante es 20 veces superior a la vitamina C. Pues nosotros en Fuerteventura, en nuestras instalaciones, obtenemos una espirulina con una cantidad de ficosianina muy elevada. Entonces, todas esas cosas es lo que hace que sea pues un elemento de muy buena calidad y, como decíamos, pues tanto para deportistas, para personas cuando te sientes decaído, aportan mucha energía. Claro, lo que pasa es que luego el pensamiento de cuando vemos un alga, pensamos que es algo salado, ¿no? Y en este caso, si no me equivoco, y tal como me adelantaba también Florencio Daniel Acosta, estamos hablando de todo lo contrario. Sí, es una alga. Se puede también cultivar en agua salada, pero normalmente es agua dulce, aunque se le añade una pequeña cantidad de sal, lleva un grado de salinidad, pero bueno, en su forma natural normalmente está en lagos, sobre todo en lagos de África, y no es necesario que sea, todo el mundo lo asocia desde que oye la palabra alga, pues lo asocia con el mar. Es una microalga y realmente está encuadrada dentro de cianobacterias. Es una microalga o cianobacteria. Tiene un tamaño muy pequeño, a simple vista, si ves el cultivo que nosotros tenemos, son como una especie de tanques o de piscinas, y ves el agua verde, pero a simple vista no se ve, no te imagines ver una planta como si viese una lechuga o algo así, es algo similar, sino que simplemente se ve el agua verde, nosotros simplemente lo filtramos y se extrae la biomasa, y esa biomasa se deshidrata y es lo que luego utilizamos envasamos para uso alimentario. También utilizamos en cosmética y natural, completamente natural, sin ningún otro ingrediente, sino espirulina pura. Lo que pasa es que en su momento, cuando hablaban de microalgas, tuvo muy mala prensa, ¿no? Todas las microalgas que llegaban a las costas, que decían que eran tóxicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo diferenciamos las microalgas que conocimos en su momento, que tenían, como digo, esa mala prensa, a esta que tiene todo lo contrario y unas condiciones que, por lo que explica el profesor Daniel, son maravillosas? Hombre, todo esto, y sobre todo en Europa, se pasa por unos controles que son bastante estrictos, entonces no tienen nada que ver con la espirulina o con las algas que tú puedes comprar que vienen de otras partes del mundo, sobre todo lo que viene de China o de la India, que prácticamente es el 95% de la espirulina que se vende en el mercado. Entonces, nosotros tenemos unos controles y además la tenemos también dada de alta, tiene certificado ecológico, o sea que pasa unos controles muy estrictos. Y desde luego nosotros en precio no podemos competir con eso. No solo nosotros, en esta charla lo estamos viendo, que la agricultura y la ganadería
podemos competir con lo que viene del exterior en calidad, pero que en precio pues sale mucho más económico producir en otras partes del mundo que lo que sale aquí en Canarias. Pero sí que podemos competir con calidad. Y en este caso, en la espirulina, las condiciones climáticas que tenemos pues son excepcionales para producir aquí. En Europa el país que más produce espirulina es Francia, pero en Francia no producen durante todo el año porque sus condiciones climáticas no se lo permiten. Nosotros, sin embargo, tenemos una situación donde sí podemos producir todo el año y además la temperatura, la luz que tenemos nosotros es muy superior a lo que pueden tener en Francia, por lo cual podemos obtener una calidad muy superior. Con lo cual entiendo que este alga necesita luz, ¿no? Necesita luz solar y, sí, al final de manera continuada. Sí, es como una planta ya realiza la fotosíntesis, entonces la luz es fundamental. Están en Fuerteventura, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. ¿Cabe la posibilidad de estar en otras islas o Fuerteventura se van a quedar ahí como empresa ya radicada y con esas infraestructuras ya con eso ya pueden distribuir o mantener el crecimiento hasta ahí? Sí, hombre, como te comentaba, las condiciones de Fuerteventura son ideales. Se puede producir en toda Canarias y de hecho en Gran Canaria también en algún momento se ha producido algo y el BEA también experimenta con esta alga. Pero bueno, las condiciones de Fuerteventura son ideales. Este cultivo además no consume extensiones muy grandes de terreno, ni el consumo de agua tampoco es elevado como el consumo que demanda la agricultura, con lo cual creo que ahora mismo no hay necesidad de expandirnos. Si nos expandimos, con expandirnos dentro de la propia isla, claro, sería suficiente porque podemos aumentar mucho la producción. Entonces, siendo, por ejemplo, un alimento, ¿no? Con tantas propiedades y encima con poco recurso hídrico que necesita, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hablamos más de la espirulina o por qué podríamos pensar que es un gran desconocido? Bueno, nosotros que venimos del mundo del aloe, buscando cosas para diversificar y que se adaptaran bien a las condiciones, conocimos la espirulina. Entonces sí es verdad que hay que tener unos conocimientos. Hay muchas cosas que a lo mejor no hay una maquinaria específica para ella, hay que hacer muchas cosas que son artesanales y tienes que dominar muy bien el cultivo. Entonces, bueno, supongo que también a lo mejor por desconocimiento sí que se debería de fomentar mucho más. Nosotros a lo mejor expandirnos a otra isla, lo que sí hacemos es vender en todas las islas, claro, pero montar otro cultivo en otra isla, lo que deben de ser es agricultores o gente que tenga una pequeña extensión o los propios agricultores que quieran diversificar y buscar otras alternativas. Sí que se puede hacer en todas las islas, se podrían tener cultivos de espirulina. O sea que todos entonces podrían formar parte de este gran proyecto, ¿no? Pues sí. Exactamente. Claro. Hombre, nosotros servimos un poco de experiencia, claro, porque ya el BEA de la Universidad de Las Palmas ya experimenta con este cultivo y con otras algas. Luego hace falta que ese conocimiento a lo mejor pase a la gente que quiera emprender y que haya más gente que se anime a hacerlo. ¿Cómo se consume? ¿Cuál es, digamos, la forma habitual en la que vemos la espirulina, el alga espirulina, pues, en consumo humano? Bueno, nosotros lo hacemos entre varios formatos. Hacemos uno que es un granulado, lo hacemos en polvo y lo hacemos también en tabletas, en comprimidos. Vale. Se puede utilizar así directamente. Bueno, si son comprimidos, nosotros lo hacemos en comprimidos porque es lo más cómodo, porque con el estrés de vida que llevamos, pues tomarte un comprimido y tomarte un vasito de agua es lo más sencillo. Pero bueno, también se está en restauración también se está utilizando mucho y bueno, además de que, como te digo, consumirla así directamente, la puedes poner, no sé, en muchas cosas, en un risotto, en un guacamole, la puedes poner en un yogur, la puedes poner en un batido de frutas. Eso sí, te lo va a dejar completamente verde, una pequeña cantidad. Claro, precisamente eso es lo bueno porque tiene un color verde azulado, que como te decía, la ficosianina, el verde también de la clorofila, tiene muchos carotenos. Entonces hace que tenga muchos pigmentos, pero bueno, esa es la parte positiva también de sí, sin la duda. espirulina. Claro, el pensamiento a lo mejor inicial es, bueno, alga espirulina a lo mejor pues en ensaladas, ¿no? Pero viendo de la manera que se consume, claro, ya sería en polvo o granulado, ¿no? Sí, en ensalada se puede consumir también, tanto en granulado, porque en granulado se lo pones a la ensalada y también le da ese toque crujiente también a la ensalada, como si le pusiera frutos secos. Se puede combinar de muchas maneras y te digo que nosotros también hacemos otro producto que elaboramos chocolate y hacemos un chocolate con espirulina también.
De hecho, hoy hemos traído aquí también para darlo a degustar, Ajá. que combinamos tratamos de hacer productos que cultivemos nosotros, o bien que sean cultivos tradicionales, darle valor también a lo nuestro. Entonces el cacao no lo cultivamos aquí, es un cacao que traemos también es ecológico, que traemos de Ecuador, y lo combinamos con productos que sí que son nuestros, en este caso la espirulina, pues el aloe, la sal de la Salina del Carmen de Fuerteventura, algarrobas, que también es un árbol que se ha cultivado tradicionalmente en Fuerteventura y que nosotros también hemos tratado de darle ese valor que había perdido, y hacemos harina de algarroba y lo combinamos con el chocolate. Entonces hacemos un chocolate también con algarroba. Qué apetito, ¿no? Ahora ya hablando de todo esto. Claro, hablamos y comenzamos esta conversación pues diciendo, ¿no?, que es el alimento de los astronautas. Entiendo entonces que, claro, es un alimento tan completo que con Correcto. eso no sé si alguien podría vivir o cuánto tiempo se podría uno mantener solo comiendo algo así. Sí, sí. Una persona puede vivir comiendo solo espirulina. De hecho, uno la recomienda en zonas con hambruna. Hay muchos proyectos en África, en zonas muy deprimidas, que tratan de que cualquier familia con pocos recursos pueda cultivar espirulina. Y, pues, de hecho, que te decía, comentaba que en Francia es el país de Europa donde más se cultiva, que lo llevaron de países africanos porque veían que habían zonas donde países que a lo mejor con pocos recursos, y veían que no había tanta desnutrición como había en otras zonas, y se dieron cuenta que era por el consumo de la espirulina, porque de forma natural en muchos lagos, y lo que hacen es hacer huecos en el suelo donde ponen el agua, dejan que el agua se evapore y se queda una capa que es la espirulina, y se alimentan con esa espirulina, y veían que las personas que consumían esa espirulina estaban bien nutridas. Curioso, ¿eh? Curioso también. Solo hay que observar, ¿no? Parece que hoy en Correcto, día sí, sí, muchas sí, veces así. lo tenemos delante y no lo vemos, Pues sí. ¿no? Lo tenemos delante y no lo vemos. ¿Son conocedores los canarios de la espirulina? ¿Sabemos lo que es la espirulina y que, por ejemplo, en Fuerteventura están ustedes con este gran proyecto? Hombre, cada vez se conoce más, y bueno, te comentaba que muchos deportistas ya la conocen porque la suelen consumir mucho, y hay muchas personas que sí, pero bueno, todavía hay mucha gente que no la conoce, y yo mismo hasta hace 6 o 7 años tampoco la conocía. O sea que es normal, pero bueno, cada vez va siendo más conocida, y el hecho de que los medios digan cosas de estas como que es el alimento de los astronautas, pues hace que a la gente le llame la atención, Claro. y que cada vez sea más conocida. Que no significa que todos queramos ser astronautas, pero sí No, por lo menos pero bueno, pero las cosas buenas sí que las Exacto. queremos todos. sentirnos como ellos. Claro, y es importante, pues, porque un poco intentamos también eso, de hacer cosas que sean buenas para nuestra salud. Entonces, Claro. tanto el aloe como la espirulina, tenemos la algarroba, moringa, pues intentamos cosas que sean buenas para... De hecho, los nombres comerciales que utilizamos, que es Vidaloe y Vidalgae, pues hacen referencia a eso, a vida, a salud. Claro, efectivamente. Sí, sí, es la mejor manera de asociarlo a un producto que al Correcto. final es beneficioso. Estamos en el Parlamento de Canarias, como decíamos al comienzo, jornadas, ¿no?, sobre el sector primario. ¿Cómo de importante es proyectos como este y que también ustedes puedan participar en estas jornadas Conecta Canarias Europa? Hombre, creo que es muy importante que los productores podamos transmitir también, porque al final aquí hay muchos políticos, entonces que nosotros también le podamos transmitir, que ellos sepan lo que estamos haciendo, y que ellos sepan también cuáles son nuestras dificultades. Nosotros también pues conocer cómo se mueven las cosas en Europa, fuentes de financiación. Entonces, yo creo que la relación entre los productores y los políticos tiene que ser una comunicación muy fluida, para los dos saber de los problemas del otro. Sí, porque esta es la mejor manera, ¿no?, de ustedes hacerle llegar todos esos problemas. ¿Cuál sería el mayor problema que tienen a día de hoy en el sector primario, o por lo menos el que usted representa? Hombre, por lo menos en el mío, que ya lo he manifestado, el producir aquí en Canarias es muy costoso. Hay muchas cosas que tenemos que traer de fuera, normalmente de península, como son envases. El costo que ya supone del flete, pero además tenemos un problema que es el de las aduanas, y es que ya a la semana o 2 semanas que yo cuando hago un pedido me tarda en llegar aquí a Canarias, que encima a lo mejor cuando haces el despacho de aduana te diga que sale naranja y te lo paren 1 semana o 2 semanas más, pues fastidia mucho. No es lo mismo que si tú produces en la península, que lo tienes en un momento, porque hay alguien que te fabrica y que tú te hace el transporte, o tú encargas un transporte y lo puedes tener prácticamente en el mismo día.
pues a nosotros se puede pasar un mes. Tú tienes que hacer unas previsiones de compras que es muy, como te digo, muy costoso producir aquí en Canarias. Entonces, ahora mismo el principal problema y la principal demanda que tendría sería esa. Después, hombre, lo que hacemos nosotros, tratamos de hacer cosas diferentes, innovadoras. Entonces no tenemos a lo mejor demasiada competencia. En el sector primario hay otros problemas, ¿sabes? Si miramos el plátano, el tomate, claro, las papas, pues seguramente te dirán otros problemas que tienen que son diferentes al mío. Y a lo mejor hablan de la competencia de Marruecos o de otras partes. Pero bueno, en el caso nuestro, no, en el caso nuestro lo que tratamos que no solo producir, ¿sabes? El sector primario no es solo plantar, sino que intentamos también transformar, no que nuestra materia prima la utilice otro para darle un valor añadido, sino intentamos dárselo nosotros mismos, claro, y poder sacar un mayor beneficio, porque al final la parte agrícola o pesquera o acuícola en este caso, pues a lo mejor ese sería el menor rendimiento que dejaría. Claro. Pero si tú en el caso de la espirulina, es un producto que te he dicho que es natural, que no añadimos nada, que lo único que hacemos es deshidratar y envasar. Pero si nosotros hiciéramos la espirulina a granel y la vendiésemos para que otro la envase y la venda, pues el rendimiento sería menor. Claro, sí, efectivamente, sí. Al final es aprovechar los recursos que tienes, ¿no? y convertirlo en algo, ¿no? Como decimos, a lo mejor, hombre, el sector platanero, por poner un ejemplo, ¿no? Si de repente a lo mejor pues no pueden sacar ese excedente, convertirlo en plátano frito, sí, o darle una vuelta, ¿no? A todo eso. Que ustedes por lo menos ahí han sido ágiles. No sé si tienen en mente algún proyecto futuro de cara a 2025, viendo lo rápido que van. Hombre, siempre estamos intentando sacar cosas nuevas, innovar, diferenciarnos, por eso creo que también el poco tiempo que llevamos, pues algo que nos caracteriza, el tratar de... Pero bueno, ahora mismo tenemos muchas cosas y hay muchos proyectos nuevos, pero bueno, me imagino que unos irán saliendo y otros no, exacto, otros se quedarán por el camino, pero bueno, de eso se trata, así es la vida. Sí, además lo importante es por lo menos tener algo en la cabeza y seguir avanzando, pues sí, y si no funciona, pues seguimos con lo que tenemos y ya está, ¿verdad? ¿Cuánta gente trabaja para ir acabando en la empresa Agua de Güelles? Pues somos 13 personas. Sí. Hombre, también tengo que decir que esto es viable y ha sido viable y ha crecido, no gracias a mí, sino gracias a todos ellos, porque yo sin todos los trabajadores no haría nada. En este caso son todos un equipo, ¿no? Efectivamente, es una empresa pequeña, al final somos una familia. Claro, efectivamente. Bueno, pues agradecer a Florencio Daniel Acosta que nos haya acompañado, representante de la empresa Agua de Güelles, y con esa exponencia, ¿no? La espirulina, que como decíamos antes, ¿no? Yo parece que después de jornadas como esta, ¿no? Y también de darla a conocer poco a poco, pues quizá, no sé si pues, se podría convertir en el alimento del futuro en Canarias, ¿no? En su momento hablamos de lo importante que fue la papa para nosotros, a lo mejor este podría ser también el futuro. Bueno, hablamos de soberanía alimentaria, pues mira, esto ya te he dicho que con un pequeño porcentaje, un pequeño volumen, tenemos muchos nutrientes, así que podría ser. Podría ser. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Nuestro siguiente invitado en este programa especial desde las Jornadas Conecta Canarias Europa, en el Parlamento de Canarias en la Sala 8 Islas, es Antonio López. Él es representante de ASAGA y también gerente de ASOCAM, Flores y Plantas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, la ponencia, si no me equivoco, en este caso de Antonio López, ha versado sobre la financiación, en este caso la política agraria común en Canarias y su financiación. ¿Cómo ha ido esa ponencia? Bueno, más que no una ponencia, era una mesa coloquio con otros compañeros, pues en este caso con Palca, el sector ganadero y también el sector, los pescadores también estaban representados. Bueno, un poco hablar de lo que es la financiación europea, las políticas europeas, ¿no? En este caso, pues realmente la sensación desde ASAGA es que a día de hoy pues nos sentimos algo engañados, ¿no? Con todas las manifestaciones que hubieron a principio de año, con todos los acuerdos o posibles propuestas en cuanto a todas las peticiones del sector agrario, que el sector agrario si se manifiesta es porque realmente está en una situación límite, y entendemos al final que, bueno, que las políticas agrarias en los últimos años han ido de un enfoque medioambiental criminalizando a la agricultura, cosa que no es así, cosa que la agricultura es parte de la solución y no parte del problema. Entonces, claro, toda regulación que se hace desde ese punto de vista, pues al final está claro que no puedes obtener buenos resultados en la actividad agrícola. Entonces, un poco nos quejábamos de eso. ¿En qué concretamente? Pues bueno, la ultrarregulación a la que nos están sometiendo
y después también principalmente la no actualización de las dotes presupuestarias en cuanto a para llevar a cabo todas esas políticas agrarias, muchas de ellas congeladas desde el 2007, por ejemplo el POSEI, que es una de las principales ayudas para el sector agrícola. ¿Cómo pretende que una compensación tenga el mismo peso desde el 2007 al 2024? No puede ser. Entonces un poco vemos que realmente desde Europa se está perdiendo el sentido de importancia que debe de tener la actividad agrícola en Europa en favor de nuestra competencia, que al final son las producciones de países terceros. Entonces, a lo mejor no se trata de aumentar tanto la dotación, por lo menos actualizarla, pero también se trata de pedirle las mismas reglas de juego a nuestra competencia, porque nos están sacando del mercado. Claro, porque entiendo que ustedes, por ejemplo, tiene que ser tremendamente molesto, ¿no?, que les exijan tanto, que no les den recursos ante esas exigencias, pero que luego abran la mano cuando viene producto exterior. Efectivamente, o sea, es así, esa doble moral, que se nos regule o ultrarregule con la excusa medioambiental cuando permite la entrada de todos nuestros productos producidos en países terceros sin esas exigencias medioambientales. O sea, es una doble moral que no entendemos y por la cual estamos solicitando que se regule, pero que se regule a favor, es decir, simplificando la regulación y aumentando la dotación, no de las ayudas, porque no estamos hablando de ayudas, estamos hablando de compensaciones. Y si no, permíteme trabajar como le permites trabajar a nuestros competidores de fuera, ¿no? Claro, cuando hablan de compensaciones, por ejemplo, se refieren, si me requieres que tengo que utilizar un producto fitosanitario diferente porque a lo mejor es menos contaminante, claro, me va a costar mucho más, pero voy a seguir ganando lo mismo o menos. ¿Se refieren a ese tipo de compensaciones? Sí, entre ellas, o sea, la utilización de productos fitosanitarios o de las mismas reglas en cuanto al control y manejo de plagas y enfermedades. Hace un mes estuve en Ecuador viendo productores de rosa. Aquí la rosa en los años 80 éramos el principal proveedor de Europa. De 100 hectáreas hemos pasado a algo menos de 15 hectáreas de rosa. Entonces fuimos allí a uno de los principales productores a ver qué se nos escapaba. Y es que realmente se nos escapan pocas cosas. Lo que pasa es que allí todavía tienen productos aquí prohibidos de hace más de 15 años, productos fitosanitarios prohibidos aquí de hace más de 15 años, lo están utilizando allí, y después otro coste que es el que nos marca son los costes laborales. Estamos hablando que a nosotros nos parece muy bien sobre la dignificación del trabajador en cualquier puesto de trabajo en Europa, pero claro, si tengo que competir con puestos de trabajo en países terceros donde el salario mínimo interprofesional no llega a 300 euros, pues me dirá. O sea, entonces al final se trata de rentabilidad, de buscar cultivos rentables. Nosotros entendemos que podemos ser rentables, pero claro, con toda esa ultrarregulación y con toda esa competencia desleal de países terceros permitidos por la Unión Europea, poco a poco nos están sacando del mercado. ¿Cuál sería la solución? ¿Aranceles a todo lo que venga del exterior quizá podría compensar un poco o equilibrar la balanza? No, al final es un grupo de medidas que yo entendemos. Yo creo que la solución parte, vamos a poner también por nosotros mismos, por profesionalizar más las explotaciones agrícolas, pero con respecto a las administraciones públicas, flexibilizar el tema de la regulación. Se está ultra regulando demasiado, nos están pidiendo registrarnos pues, en explotaciones agrícolas, el libro de campo con todas las anotaciones que conlleva, prácticamente es una auditoría mensual de cualquier agricultor. Eso no se le pide a ninguna otra actividad. La utilización tanto de productos fitosanitarios como también a lo mejor se puede solucionar con proyectos de investigación para si me prohíbes esto porque es verdad que es dañino, intenta darme una opción, más ecológica, pero dame una opción. Ahora mismo las opciones tenemos que buscarlas nosotros, el sector privado. Si no, el Estado no nos está dando ninguna solución. Entonces, el tema de costes laborales, pues lo mismo. ¿Cómo se nos llena la boca de decir de la dignificación del trabajador en Europa, pero a costa de la esclavitud en estos países terceros? Es esa doble moral que realmente no se entiende. Entonces, como te digo, soluciones hay muchas, no se trata de una solución única, pero es verdad que Europa tiene que acercarse un poco más a la realidad de la actividad agrícola. O si quieren que desaparezcamos, que lo digan, que no nos mantengan en esta agonía, ¿no? Porque esto parece crónica de una muerte anunciada en cuanto a la lentitud en la cual está agonizando el sector agrícola. Entonces, ya es hora, y gracias a estos foros, de levantar la mano y decirle, por favor, y nuestro gobierno autonómico yo creo, es consciente de ello. Yo creo que el consejero ha hecho una radiografía exacta de cómo está el sector y de las necesidades que tiene. Otra cosa
es que si nuestro propio gobierno central, como el consejero ha dicho, incumple con nuestro régimen fiscal, no dando la parte de que a ellos le corresponden, pues ya partimos mal también. Entonces, como te digo, no se trata de una solución única, se trata de un conjunto de soluciones, partiendo, como he dicho en un principio, de los propios productores, de los cuales tenemos que ir hacia una profesionalización del sector, pero también partiendo de municipios con la agilización de licencias para hacer cualquier actividad en explotaciones agrícolas, el gobierno autonómico interlocutando tanto en el gobierno central como en Europa de lo que realmente necesitamos, y después ya con respecto al gobierno central y Europa, por favor, estableciendo políticas viables, medioambientalmente, pero también económicamente. Entonces, claro, jornadas como esta, Conecta Canarias a Europa, entiendo que el deseo por parte de ustedes es que de las conclusiones que se extraigan aquí hoy, todas se puedan elevar a Europa, ¿no? Que las conozcan los eurodiputados, por ejemplo, canarios, y que puedan hacer algo al respecto. Efectivamente, yo creo que han estado presentes, a lo mejor no la cantidad que nos hubiese gustado, pero sí han estado algunos presentes y yo creo que han cogido recortes. O sea, Europa para nosotros es fundamental. Con esto quiero decir que no ni mucho menos tenemos un discurso anti-Europa, todo lo contrario, gracias a Europa seguimos subsistiendo, pero que estamos hartos de subsistir, que queremos existir y existir con cultivos y con una actividad que sea digna y rentable. Luego, claro, desde siempre hemos visto, ¿no?, el sector primario, lo importante que es el sector primario, comemos del sector primario, pero luego, tal y como nos está relatando la situación Antonio López, pues precisamente uno piensa, pues el sector primario a lo mejor para algunos no es tan importante. No, efectivamente, el sector primario, y yo creo que el consejero también lo definió, está ahora mismo, el tema de Europa, de la Unión Europea, empezó principalmente por el sector primario. O sea, el principal motivo por lo que existió todas estas políticas europeas fue la PAC, fue la política agraria común, en la cual representaba en un principio cerca de un 70% de las dotes presupuestarias. A día de hoy creo que no llega al 20%. O sea, eso nos da pie de que desde Europa los políticos están desplazando el enfoque. Yo entiendo que tienen cabidas más enfoques. Puedo entender que no tengamos un porcentaje tan elevado como al principio porque entran otros, pero realmente no están sacando, realmente no nos están teniendo en cuenta. Y están yendo, como os les digo, hacia unas materias medioambientales que aceptamos y que respetamos, pero que de otra forma, de otro enfoque, que no nos criminalicen. La agricultura no es parte del problema del medio ambiente, es parte de la solución. Y eso hay que verlo. O sea, al final los agricultores y los ganaderos creo que somos el jardín de Europa en ese sentido. Entonces, no podemos estar en contra del medio ambiente, todo lo contrario. Somos parte de la solución con la utilización de aguas regeneradas. Estamos como locos porque nos vengan más aguas regeneradas. Esas que se estamos vertiendo aquí en Canarias al mar, no, las necesitamos. Ya tenemos la tecnología para poder reutilizarlas y utilizarlas en agricultura con total seguridad. E incluso la implantación de energías renovables. ¿Ustedes se imaginan que todas las explotaciones agrícolas tuviesen captación de energías renovables para aportar a la sociedad y que se convirtiese en una renta complementaria a esa explotación? Pues eso también. Yo lo que no quiero es que ocupen suelo agrario placas solares. Eso sí que no. Tenemos suficientes instalaciones para ponerlas encima de estas instalaciones, impacto medioambiental nulo y ser suministradores de energías a la sociedad. O sea, hay un montón de medidas que yo creo que, como te digo, es un grupo de ellas que nos pueden hacer rentables todavía, acorde con las políticas medioambientales, pero por favor, levanten el pie del acelerador en cuanto a más regulación y muchas veces innecesaria, ¿no? Otro de los problemas quizás, ¿no?, que a los que se enfrentan pasa por la burocracia, ¿no? Antes, sobre todo, hablando con muchas personas profesionales del sector primario, contaban que antes un trámite administrativo en papel tardaba mucho menos que ahora hacerlo en formato digital o en sede digital, que debería ser todo lo contrario y tarda mucho más. ¿Es otro de los problemas que están teniendo? Efectivamente, la burocracia es brutal, o sea, toda esta ultrarregulación conlleva burocracia. Se nos habla, a mí me hace mucha gracia porque se nos habla de la digitalización del campo y todos nos los miran y nos los pintan como digitalizar tu explotación agrícola para llevar un mayor control de tus costes, para optimizar tus recursos y en definitiva para hacer una explotación rentable. Mentira. Y eso es mentira, y no es que sea mentira porque la digitalización no me da eso, la digitalización me da eso, pero el objeto real de la digitalización promovida por la administración es para que ellos tengan un mayor control. Todo esto del libro de campo digital y el volcado mensual, todo el tema de registros, lo mismo a nivel digital y actualizarlos a nivel digital, al final mis asociados me lo dicen, mis técnicos están
el 70% de su tiempo metiendo datos, no observando el cultivo. Entonces, vamos a hacer una cosa, o sea, la digitalización es importante, yo creo que sí, pero en cierta medida. ¿Qué me pides? Si me vas a pedir cosas innecesarias, ya se hace ineficaz, como todo. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Se han pasado de frenada con respecto a todo lo que nos están pidiendo y está perdiendo eficacia todo este tipo de herramientas que podrían suponer un beneficio para las explotaciones. ¿Cómo ven desde Europa a Canarias a día de hoy? Vamos a ver, a nivel político yo creo que no nos ven, o no nos ven como nos veían a nivel político. Creo que, como te digo, hemos pasado no a un segundo, sino a un cuarto, quinto, sexto plano, porque no se puede firmar acuerdos internacionales, acuerdos de comercialización con otras zonas, evidenciando la falta de parámetros o de condiciones que nos exijan a nosotros. O sea, ahí volvemos a lo mismo, a esa doble moral que no se entiende o que solamente se puede entender si no nos ven, si no saben que existimos realmente. Ahora, el europeo como tal, yo creo que cada vez exige más un medio ambiente, una gastronomía, unos productos locales, o sea, en ese sentido, incluso un turismo enfocado hacia ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que hay posibilidades de crecimiento, pero por el lado político vemos todo lo contrario. Vemos cada vez una percepción más de inexistencia del sector que de existencia, partiendo de que fuimos los fundadores de todas estas políticas agrarias comunes, ¿no? Con lo cual, claro, ganar toda esa relevancia perdida ahora pues cuesta el doble o el triple, ¿no? Cuesta mucho y además partimos de que no vamos a obtener ni mucho menos el porcentaje que teníamos en un principio. Somos conscientes de ello, pero que no se nos castigue, que no se nos criminalice, que no vean a la agricultura como un sector contaminador, todo lo contrario. Somos un sector de aportación a la conservación de la biodiversidad, del medio ambiente, etcétera. Entonces, por eso te digo que yo creo que se ha perdido la visión, porque cuando la visión es negativa, es que se ha perdido, es que ya no entienden realmente el desarrollo de la actividad. Claro, y con ese panorama, ¿cómo se atrae a las nuevas generaciones, a los jóvenes, al sector primario, teniendo en cuenta que hay todos son, parece, entre comillas, problemas? Efectivamente, si no conseguimos un cultivo rentable, no vamos a conseguir relevo generacional. ¿Quién se va a meter en este fregado? Estábamos hablando antes de la agricultura heroica. Antes la agricultura heroica era, pues, cultivar viñas en el Batán, o algo que dices tú, pues un capricho porque me lo puedo permitir, porque mi abuelo tenía algún parentesco, algo que realmente te motivaba a hacer ese esfuerzo. Y hemos pasado a que la agricultura heroica es la totalidad de la agricultura en Canarias, y eso es lo que no puede ser. No podemos pedir a los jóvenes que sean héroes. Eso se lo puedes pedir a lo mejor a alguien con 40 años de experiencia, si quiere además, pero no obligarlo. Pero a los jóvenes pedirle de entrada que sean héroes para meterlos en la agricultura, en ganadería, ¿quién se mete? No hay relevo. Bueno, para ir acabando, sector flores y plantas, ¿cómo está? ¿No? Porque antes el dato que daba era demoledor, ¿no? Esa hectárea que a lo mejor había antes de rosas, bueno, quedarse a nada. Vamos a ver, ha habido una reconversión. El sector de flores y plantas es un sector, yo creo que, hablando de heroicismo, es un sector heroico, porque realmente no hemos tenido, como otros sectores, a lo mejor un mercado cerrado para él, ni hemos siempre peleado a pecho descubierto en este mundo llamado globalización. Entonces, pues hemos tenido reconversión, donde antes teníamos rosa, ahora resulta que tenemos planta ornamental, donde antes o teníamos otro tipo de flor cortada. Es verdad que a nivel general no somos ni mucho menos las 600 hectáreas de cultivo que podíamos ser a finales de los 80, a principios de los 90, estamos en torno a 400 hectáreas, hemos perdido una tercera parte de nuestra superficie de cultivo, pero bueno, yo entiendo que desde hace 10 años más o menos hemos mantenido las cifras, en algunos cultivos se ha ido creciendo, en otros se ha ido disminuyendo, pero en el balance general no hemos mantenido. Y seguimos peleando, pero seguimos peleando con mucha incertidumbre, por lo que te digo, muchos compromisos de los que conseguimos en las manifestaciones a principio de año, sobre todo con el gobierno central, a día de hoy todavía no se han llevado a cabo. Entonces, eso te lleva a más incertidumbre todavía, ¿no? Pedimos, y por esto en estos foros también es importante, no solamente por Europa, sino porque al final las políticas europeas son el marco que te hacen desarrollar las políticas en cada Estado miembro, pero creo que España ha cometido un grave error en profundizar demasiado con respecto a las políticas agrarias. Si la regulación europea ha incrementado considerablemente, la española ha sido ya brutal. Entonces,
conseguimos paralizar eso con las manifestaciones, pero no vemos ninguna publicación de las soluciones. Se nos habla de un libro de campo voluntario. ¿Dónde está esa voluntariedad? No está publicada en ningún lado. Ahora mismo, incluso ellos mismos han puesto piedras en su propio camino, porque en esa regulación han metido a la administración como un papel importante, pues, por ejemplo, dándote el soporte informático para llevar el libro de campo o habilitando una serie de registros para llevar tal control, que no han habilitado todavía. O sea, ellos mismos están fracasando en su regulación. Entonces, es una de las cosas que intentamos que abran los ojos y que, por favor, control, sí, pero no, con medida y siempre siendo objetivo con respecto a la actividad, ¿no? Bueno, como decimos, ¿no?, en estas jornadas, y como bien ha dicho Antonio López en varias ocasiones, son importantes, ¿no?, para dar a conocer pues todas esas reclamaciones que tienen, pero el sector primario está cerca del poder legislativo, del Parlamento. ¿Sabe que aquí se hablan temas importantes o está completamente ajeno y centrado solo en su actividad? No, yo creo que el sector primario, desde luego, por la Consejería de Agricultura, siempre ha estado cercano. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años sí hemos notado la excusa de es que Europa, es que el gobierno central, oye, que tú eres mi interlocutor, ni Europa ni... Pues entonces pon los puntos sobre las guías. O sea, vamos a ver, ser claros. O sea, tú no me vale que es que Europa me pide... No, si me pide imposibles, tú eres el primero que tienes que levantar la mano y decir que es imposible. Y si no te hacen caso, únete a otros sectores productores. En España es un país agrícola. O sea, yo, por ejemplo, nosotros pertenecemos a otro tipo de organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional, y a nivel nacional yo tengo, menos en Cantabria y Asturias, tengo asociaciones de flores y plantas en toda España. O sea, y lo mismo pasa con frutas y hortalizas, o sea, pasa con un montón de cultivos en el cual todos tenemos los mismos problemas, a todos nos afecta la misma regulación. Es verdad que otros tenemos diferentes niveles de ayuda, pero en cuanto a la regulación, en cuanto a la presión a un gobierno central, entonces, vamos a buscar amigos en ese sentido para ir todos en el mismo barco. Entonces, ¿estamos cerca? Sí, hemos estado cerca, pero hemos perdido, yo creo que bastante peso e interlocución en puestos claves, ¿no?, de ejecución de normativas, por ejemplo. Bueno, la penúltima pregunta que tengo, no sé si hacerla, porque la verdad teniendo en cuenta, ¿no?, el panorama, la pregunta ¿es rentable el campo en Canarias? Vamos a ver, a día de hoy es rentable, sí, te diría que sí, pero visto el panorama de lo que se acerca, no sé hasta cuándo. De ahí la importancia de lo que estamos solicitando. A día de hoy vivimos, desgraciadamente, de las ayudas, más bien de las compensaciones. Si esas se mantienen desde hace 20 años, las mismas, en los próximos 20 años, dejan de ser efectivas. Si me sigues aumentando toda la burocracia y toda la regulación que me estás exigiendo, suponiendo directamente incremento de mis costes de producción, dejamos de ser rentables. Entonces, ¿nuestro producto tiene cabida en el mercado? Tiene cabida en el mercado. Pero claro, con todo eso, más, lo más importante, la competencia desleal que sufrimos de otras zonas productoras fuera de la Unión Europea, entonces, ¿hasta cuándo? No lo sé. ¿Qué le tienen más miedo? ¿A que no llueva o a que le sigan imponiendo medidas que son, vamos, prácticamente imposibles de cumplir? Pues antes fíjate tú, antes era siempre mirando hacia arriba, hacia el cielo, ahora mismo están al mismo nivel. Con eso ya te tiene que dar el nivel de preocupación que nos da tanto una como otra. Bueno, pues agradecer a Antonio López, responsable de ASAGA, y también, en este caso, de ASOCAN, gerente de ASOCAN, que nos haya acompañado. Muchísima suerte y ojalá pues todo se solucione, que yo creo que es el deseo de aquellos que siempre miramos al campo como un motor económico fundamental de Canarias. Muchas gracias a ustedes.